Un concepto importante dentro de la teoría de los espacios vectoriales es el de dependencia lineal. La definición aquí la acabo de escribir, la voy a leer rápido. Un conjunto de n vectores, u1, u2, u3 hasta un, es linealmente dependiente, ¿sí? Dependiente si existen n escalares, no todo cero, tales que esta ecuación se satisface, ¿sí? A esta parte de la ecuación se le llama combinación lineal de los vectores. Esto es una combinación lineal de los vectores U1, U2, UN. ¿Sí? Bien. Como definición relacionada, ¿sí? Diremos que un conjunto, ¿sí? Mejor lo voy a poner como un agregado, ¿sí? Entonces, continuando con la definición, entonces pondríamos de lo contrario, los vectores U1, U2, UN son linealmente independientes. Bien, entonces son dos definiciones totalmente relacionadas, ¿no? Si podemos expresar al vector 0 como una combinación lineal no trivial significa que no todos los escalares sean 0, pues entonces el conjunto es linealmente dependiente. Si la única manera de representar al vector 0 como combinación lineal de los vectores u1 hasta un es donde todos los alfas son 0, entonces son linealmente independientes, ¿sí? Bien, la idea geométrica es la siguiente, o quizá una versión alternativa. Voy a poner aquí una observación antes de un ejemplo, ¿sí? De la definición de dependencia lineal, noten que como no todos los escalares son 0, entonces en particular alguno de ellos será distinto de 0. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que es el primero, el alfa 1. Entonces, como ese escalar no es 0, entonces si alfa 1 es distinto de 0, entonces en la ecuación estrella podemos escribir al vector u1 como menos alfa 2, u2, podemos como despejar, ¿no? Menos alfa n, un, todos estos entre alfa 1, lo podemos hacer porque alfa 1 no es 0, ¿sí? Entonces hemos expresado a uno de los vectores, en particular al vector u1, como una combinación lineal de los vectores, de los n-1 vectores restantes, ¿sí? Entonces es una manera alternativa de definir la dependencia lineal de vectores. Si tenemos un conjunto de n vectores y uno de ellos se puede escribir como combinación lineal no trivial de los otros, n-1, entonces el conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Vamos a ver un poquito la geometría. Voy a anclarme con los vectores en R2, ¿sí? Ejemplo. Sí, la geometría es la siguiente. Tenemos dos vectores. Sí, voy a poner aquí un vector U y un vector V que no esté en la misma dirección que U, ¿sí? Es decir, voy a poner un vector que esté, por ejemplo, algo así. Este es el vector V. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos obtener al vector 0, ¿sí? Como una combinación lineal de estos dos vectores? Pues la única forma de obtener al vector 0, ¿sí? Con estos dos vectores, u y v, pues es encoger los dos vectores, multiplicarlos por un escalar, el escalar 0, a ambos y sumarlos, ¿sí? 0 es 0u más 0b, ¿sí? Entonces encojo el vector u, encojo el vector v, sumo eso de resultado, esos vectores encogidos, y obtengo el vector 0. La pregunta es, ¿será la única manera de llegar al vector 0 a partir de estos vectores u y v? Pues bueno, vamos a ver que no.
La demostración sería más o menos algo del estilo siguiente, ¿sí? Entonces, el ejercicio lo podríamos reescribir entonces diciendo mostrar, ¿sí? Que para fijar ideas les va a poner valores, ¿sí? Mostrar que los vectores, aquí el vector u lo voy a poner, esto es más o menos como 2, 1. Y al vector v lo voy a poner, le voy a poner coordenadas -1, -1, 3. Entonces el ejercicio diría más o menos lo siguiente: mostrar que los vectores u y v son linealmente independientes. Esto lo voy a abreviar como LI, ¿sí? Linealmente independientes. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar si la única manera de llegar al vector 0 es multiplicando a los vectores u y v por el escalar 0, ¿sí? Si eso ocurre, pues entonces ya lo hicimos. Si no es la única manera, entonces serán linealmente dependientes, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. El vector 0 se puede escribir de la siguiente manera. 0, 0, estoy en R2, es alfa 1, U. Queremos determinar si los escalares alfa 1 y alfa 2, y aquí ya estoy, este es una nada más, este es V, alfa 2 V. Queremos ver si la única manera de expresar el vector 0 es que los escalares alfa 1 y alfa 2 sean 0. ¿Sí? Entonces, desarrollando, esto nos quedará alfa 1, U es 2, 1, alfa 2 es, V, perdón, es -1, 3. Desarrollo este producto por escalares, 2 alfa 1 más menos alfa 2, 3 alfa 2. Esto ya es una suma de vectores de R2, lo sumo. Ahora tenemos una igualdad de vectores. ¿Cuándo son iguales dos vectores? Pues cuando las componentes correspondientes son iguales. Entonces esto tiene que ser 0, ¿no? Entonces vamos a desarrollar. Si esta igualdad es cierta, entonces 2 alfa 1, este es alfa 2, perdón, 2 alfa 1 menos alfa 2, este de aquí es alfa 2. Entonces 2 alfa 1 menos alfa 2 tiene que ser 0 y alfa 1 más 3 alfa 2 también tiene que ser 0. Entonces lo que tenemos que resolver es, en realidad, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces lo voy a escribir como sistema y lo voy a poner ya directamente en la forma matricial, ¿no? Entonces 2 menos 1, 0, 1, 3, 0. Es un sistema muy simple, lo voy a resolver por Gauss-Jordan, ¿sí? Pero pueden usar cualquier técnica, ¿no? Entonces multiplico por menos 2 el renglón 1 y se lo sumo al segundo, al primero. Entonces menos 2 R1 más R2. Entonces esto nos queda menos 2, 0, menos 6, menos 7, 0, 1, 3, 0. Intercambio renglones, R1 con R2. 0, menos 7, 0. Ya podríamos resolverlo, sin embargo lo voy a reducir. Lo voy a llevar a la forma escalar reducida, entonces divido menos 1 séptimo, R2, 1, 3, 0, 0, 1, 0. Y finalmente, recuerden, aquí ya está la solución, ya se puede ver la solución, ¿verdad? Pero lo estoy llevando a la forma reducida. Entonces ya después nada más nos quedaría multiplicar por menos 3 y se lo sumo al primero. Y obtendríamos lo siguiente: menos 3, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Cuál es la solución al sistema? Pues entonces alfa 1 vale 0, alfa 2 vale 0. Es la única solución, por lo tanto, ¿sí? Los vectores u y v son linealmente independientes, porque la solución a este sistema de ecuaciones lineales es solamente la solución trivial, la solución 0. Bien, ¿qué pasa con la geometría de estos vectores? ¿Sí? Cuando los vectores son linealmente independientes en R2, significa que ninguno de ellos es paralelo.
¿sí? Perdón, que no son vectores paralelos, ¿sí? Que realmente formen un ángulo no cero ni de 180 grados. Uh-huh. Entonces esa es la geometría de los vectores linealmente independientes. Si hubieran sido linealmente dependientes, por ejemplo, si yo hubiese cambiado ahora los vectores y hubiera puesto el vector u, este es el vector u, y el vector v lo hubiera puesto como este, por ejemplo. ¿Sí? Hubiera puesto, ¿cómo se hace? Aquí se deja apretado. Y este es el vector v. Uh-huh. Para fijar ideas le voy a poner que el vector v es el vector menos 1, menos 1, menos 1. Y el vector u es el vector 2, 2, 2. ¿Sí? Entonces vamos a resolverlo. Fíjense que aquí los vectores son paralelos, es decir, al vector u, al vector v, yo lo podría obtener mediante una combinación lineal no trivial del vector u. ¿Sí? Multiplico a u por menos 1, por ejemplo, o por menos 1 medio y ya llego al vector v. Entonces ya se ve que no pueden ser linealmente independientes. Vamos a ver cómo saldría la cuenta. ¿Sí? Si yo expreso el vector 0 de R2 como combinación lineal de estos vectores, ¿sí? Vamos a ver si la única manera de expresar ese vector 0 es con la trivial. Entonces expresamos el vector alfa u más alfa 1 más alfa 2 v. Hacemos las cuentas. 2 alfa 1 menos alfa 2, 2 alfa 1 menos alfa 2. Igual a 0, otra vez, es una igualdad de tres vectores, entonces 2 alfa 1 menos alfa 2 tiene que ser 0 y la misma. Entonces 2 alfa 2 igual a 0, resolvemos el sistema, lo pongo ya en forma matricial y aplico Gauss-Jordan. No es necesario Gauss-Jordan, pero aquí lo estoy haciendo para que lo practiquen. Entonces multiplico por menos 1 el renglón 1, se lo sumo al renglón 2 y ya terminamos, ¿no? Entonces 2 menos 1, 0. ¿Sí? Bueno, si lo escalono, me faltaría dividir por 2, entonces 1 medio R1, es 1, menos 1 medio, 0. ¿Cuántas soluciones tiene este sistema? Sí, pues tiene una infinidad, requerimos un parámetro. Por ejemplo, a alfa 2 le doy el valor de 2t, entonces alfa 1 valdrá 2t entre 2, esto es, alfa 1 será t. ¿Sí? Entonces, noten que tenemos una infinidad. Lo voy a escribir como forma vectorial, ¿sí? Como lo hacemos en los sistemas. Entonces, la solución sería alfa 1 vale 1, 2, t. ¿Sí? Este sería el vector alfa 1, alfa 2. Entonces tenemos una infinidad de soluciones, a diferencia de hace rato que teníamos una sola solución, la solución trivial, la solución 0. En este caso tenemos una infinidad de soluciones. Quiere decir que al vector, a los vectores u y v, ¿sí? Son paralelos, o dicho de otra manera alternativa, un vector se puede escribir como combinación lineal no trivial del otro. ¿Sí? Pues bueno, entonces esta es la idea geométrica de los vectores linealmente dependientes, ¿no? Cuando los vectores son paralelos, este es el caso R2. ¿Sí? Si un vector se puede escribir como combinación lineal del otro, una combinación lineal no trivial, pues son linealmente dependientes. Cuando no, ¿sí? Entonces son linealmente independientes.